La Nochebuena del año de 1945 a las afueras de Fayetteville, West Virginia, Estados Unidos, marcaría un antes y un después para la familia Souther. Luego de celebrar, abrir los regalos e irse a dormir, la casa de madera de 3 pisos ardería en fuego y dejaría hecha ceniza la felicidad que durante años habían construido. Nacería, como el ave fénix de entre las cenizas, un misterio eterno. ¿Qué pasó con los 5 niños que desaparecieron en el incendio y nunca se encontraron sus restos? George Souther nació en Tula, Cerdeña, Italia, en el año de 1895. Emigró a los Estados Unidos junto a su hermano mayor cuando apenas cumplía los 13 años. Su vida laboral inició en el estado de Pensilvania, cargando agua y suministros para los constructores de caminos. Al paso de los años conseguiría un empleo como conductor de camiones, pero ahora en Smithers, esto en West Virginia. Y como suelen ser la mayoría de los inmigrantes, su coraje y deseo de superarse fue tanto que se hizo de su propia compañía exitosa de camiones. Por otro lado, Jenny Cipriano, su esposa, era la encargada de un negocio, también de origen italiano e inmigrante, que hizo su hogar en Fayetteville. En 1923 nacería el primero de sus 11 hijos. Evidentemente en este momento no había televisión, que creo que la televisión inició en el 25. Pero bueno, era una familia respetada de clase media y George era un ferviente antifascista que estaba en contra de Benito Mussolini, lo que le ocasionaba frecuentes peleas con defensores de este personaje. Al nacer su 9ª hija, esto en el 43, su segundo hijo ya estaba sirviendo a su país en la Segunda Guerra Mundial, así que aquella Navidad, para su suerte, Joseph no estaba presente en la festividad, aún no regresaba de la guerra. Al momento en que sucedió el incidente, la familia estaba compuesta por John, nacido en 1922, Joseph Samuel en el 24, Mary Ann Marion en el 26, George Jr. en el 29, Maurice Antonio en el 31, Marty Lee en el 33, Luis Erico en el 35, Jenny Irene en el 37, Betty Dolly en el 40 y Silvia en el 43. Robert, el último, llegó al mundo en 1950, años después de la tragedia en el 45, la desdichada Navidad del 45. Mary Ann, la mayor de las mujeres, en aquel momento tenía 19 años y trabajaba en el centro del pueblo. Esa tarde, antes de la celebración, regresó de su trabajo junto con los obsequios de sus hermanitas. Las niñas estaban tan emocionadas que le pidieron permiso a su madre para acostarse más tarde del horario permitido, a lo que accedió, y Maurice, de 14, y Luis, de 9, estuvieron encargados de encerrar las vacas en el corral y alimentar a las gallinas, algo que les encantaba hacer. Por otra parte, George, el padre, John, de 23 años, y George Jr., de 16, fueron los primeros en retirarse a dormir. Por ahí de la medianoche, la madre tomó en brazos a Silvia, la más pequeña de los hijos, y subió hasta la recámara principal, ubicada en el 2º piso. Colocó al bebé en la cuna, a un lado de su cama, y se dispuso a dormir. En eso, el teléfono suena, baja a atenderlo y le responde una voz de una mujer desconocida, preguntándole por alguien también desconocido. Jenny le responde: ha marcado un número equivocado, y cuelga. Ahí se da cuenta que las luces del primer piso estaban encendidas y las cortinas estaban entreabiertas. Al ser responsabilidad de la última persona en irse a dormir, la madre se molesta, pero también se dio cuenta que Marion se había quedado dormida en el sofá de la sala de estar. Entonces prefirió no hacer corajes, dejarla tranquila y ella misma apagar las luces y retirarse a su habitación. A la 1 de la madrugada nuevamente despertó, asustada ahora por un fuerte golpe en el techo de la casa y escuchar como si algo rodara en el techo. Al no encontrar una explicación, se volvió a quedar dormida,
pero no por mucho tiempo. 30 minutos más tarde, un olor a quemado la volvió a despertar y al abrir los ojos se percató del fuego que provenía del escritorio de George. Sorprendida, le gritó a su esposo y trató de avisarle a los que dormían en el primer piso y a los más jóvenes, Maurice, Martha, Louis, Jenny, Irene y Betty, que descansaban en las 2 habitaciones del tercer piso. La casa se estaba consumiendo en llamas. La madre entonces tomó a la bebé de la cuna, salió al pasillo y bajó a la primera planta. Ahí, George, John, George Jr. y Marion, con gritos de desesperación, pedían a todos que bajaran rápidamente. El humo ya se estaba apoderando de toda la casa. Por suerte, ellos alcanzaron a salir a tiempo. Solo George y John tenían el pelo quemado, pero los dormitorios del ático estaban ya completamente en llamas. El humo y el fuego habían transformado todo en el mismo infierno. Intentaron marcarle a los bomberos por el mismo teléfono por el cual tiempo atrás habían recibido la extraña llamada, pero ahora estaba mudo, no daba línea. George entonces, al darse cuenta de que su familia no estaba completa, desesperado subió por la pared hasta el ático, logró quebrar la ventana y pidió a gritos una escalera que su hijo no encontró. George, en cambio, corrió a acercar el camión e intentar rescatar a los chicos, pero para mala suerte, ninguno de los 2 camiones arrancó, el cual horas antes estaba funcionando perfectamente bien. Quiso entonces acercar el agua acumulada en unos barriles, pero nuevamente con la mala suerte, el frío que hacía aquella madrugada había congelado el agua. Marion corrió hasta la casa de un vecino para pedir ayuda y un conductor que pasaba por el lugar al ver el incendio también intentó pedir ayuda a los bomberos, pero estos nunca respondieron porque era Nochebuena y se encontraban festejando. Todo parecía estar resultando mal aquella noche y los sobrevivientes solo pudieron resignarse a ver cómo todo era consumido por las llamas, cómo las luces del arbolito de la planta baja estaban encendidas todavía y los más chicos no estaban abajo. Al amanecer, los bomberos llegaron, pero sin experiencia ni preparación para la magnitud de este incidente, no pudieron hacer mucho. El jefe de bomberos, Morris, no sabía incluso manejar la cisterna, el camión cisterna, y tuvieron que esperar hasta las 8 de la mañana a que alguien más llegara y pudiera simplemente también observar cómo la familia se quebraba. Entre las cenizas intentaron encontrar los restos de los 5 niños, pero nada había, y es aquí donde el misterio iniciaba. Uno de los bomberos, que era hermano de Jenny, junto a el encargado, el inútil de Morris, le comentaron a los padres que si los chicos hubieran estado realmente en la casa, algún resto habría quedado. En esta parte de la historia hay varias versiones. Hay quien dice que sí habían encontrado algo, pequeños fragmentos y un órgano, pero entonces, ¿por qué no lo mencionaron? Aquí se cree que fue para no causarle más daño a los padres, o quizás el shock en el que estaban sumergidos hizo que no se percataran al momento de que se les dijo. Pero el primer testimonio fue de John, que comentó que logró subir a la tercera planta sin lograr despertar a sus hermanos, pero después se retractó diciendo que solo les había gritado desde el primer piso. El 30 de diciembre la familia recibió entonces el acta de defunción donde decía que la causa había sido por sofocación y que el incendio se había iniciado por un desperfecto eléctrico. El 2 de enero, sin la presencia de los padres, al no aceptar esta conclusión, se celebró el funeral donde solo acudieron los hermanos. George explicaba que todo el cableado era nuevo y él personalmente se había encargado de inspeccionar la casa recientemente. Para los padres, la teoría de un incendio provocado era más entendible a que todo hubiera sido un accidente y mala suerte. Se dieron varias teorías de qué fue lo que pudo haber sucedido aquel día. La primera decía que la mafia siciliana había provocado el siniestro en venganza por las críticas de George hacia Mussolini. La segunda fue que los chicos pudieron ser víctimas de una adopción ilegal o del crimen organizado. Otra teoría fue que por aquellos días antes de lo sucedido, George recibió la visita de un vendedor de seguros al cual le rechazó la propuesta y en cambio él lo amenazó diciéndole: su casa podría prenderse en fuego y sus hijos podrían ser destruidos. Todo eso podía pasar por sus sucios comentarios acerca de Mussolini. Pero, ¿por qué si había un problema eléctrico durante el inicio del incendio, las luces del pinito de Navidad seguían encendidas?
¿Por qué la escalera que siempre estaba al lado de la casa fue encontrada a 23 metros de donde debía de estar? ¿Por qué no funcionó el teléfono? No estaba quemado sino cortado, que si esto era cierto tuvieron que haber subido más de 4 metros para hacerlo. Algunas de estas interrogantes sí tenían respuesta, pero la mayoría era un misterio para la familia. Por ejemplo, antes del incidente fue arrestado un individuo que se le sorprendió robando piedras de la propiedad de la familia. Este aceptó el delito y admitió haber cortado la línea de teléfono pensando que era el cable de luz, pero negaba tener participación en el incendio. De igual forma, la madre, al no aceptar que no hubieran restos, buscó otros casos similares e hizo experimentos quemando animales y siempre el resultado fue el mismo. Los cuerpos no se consumían por completo, siempre había restos. También los hijos mayores, antes de los hechos, vieron cómo un auto con personas sospechosas habían estado estacionados en la entrada a la granja, pudiendo ver a los niños al momento de llegar de la escuela, que esto pudiera explicar un secuestro. También se investigó la llamada recibida a medianoche y se encontró a la mujer que la hizo, pero simplemente se concluyó que había sido un número equivocado. También, por otro lado, el chofer de un transporte público que esa noche pasó por la casa dijo que había visto a personas tirando bolas de fuego, lo que explicaba por qué Jenny había escuchado algo rodando en el techo. Al poco tiempo, en unos arbustos se encontró una granada casera y así Josh demostraba que el fuego sí había sido provocado. Pero ahora las preguntas eran, ¿la familia estaba sufriendo una psicosis colectiva o qué había pasado realmente? ¿Podían los chicos aún estar vivos? La esperanza de que estuvieran aún con vida fue el motor para que la familia sobreviviera. Constantemente se reportaban avistamientos en distintas ciudades y por esto los padres contrataron a un investigador privado de nombre Tinsley, pero todo terminaba en un callejón sin salida. Se descubrió que el vendedor de seguros, el que te había comentado anteriormente, el que había hecho la amenaza, declaró como jurado para aseverar que el incendio había sido un accidente. También se supo que Morris, el bombero, había encontrado un corazón que había metido en una caja de metal y enterrado, que esto terminó siendo un hígado fresco que jamás había estado expuesto al fuego y solo lo escondió para calmar la angustia de la familia. La locura y desesperación se iba, como te digo, apoderando de George. Un día en una revista vio a una bailarina de Nueva York que en su cabeza era idéntica a su hija, a una de las hijas desaparecidas. En ese mismo instante se dispuso a buscarla, pero no le permitieron acercarse a ella. Entonces se comunicó con el FBI en busca de ayuda y estos aceptaron ayudarlo, pero luego de 2 años se abortó la misión por falta de pruebas. En agosto del 49, George contrató también a un patólogo de nombre Oscar Hunter para una búsqueda e investigación del terreno donde había estado la casa. El resultado fue la localización de un diccionario, unas monedas y 4 vértebras lumbares de una misma persona, un adolescente de entre 16 y 17 años. Pero el hijo mayor que había fallecido tenía 14 años y estos restos no parecían haber estado expuestos al fuego. Finalmente se descubrió que George había colocado tierra de panteón para rellenar el terreno y colocar un memorial en honor a sus hijos, y de esta tierra de panteón era de donde venían los huesos. Cada descubrimiento era una decepción para la familia. Durante los 50, la familia colocó un cartelón en la ruta interestatal 16 y en el terreno donde la casa había estado con las fotografías de los 5 hijos y ofrecían una recompensa de $10,000 por información, pero de igual manera no hubo pistas. La esperanza para los padres era lo último que moría y George iba detrás de todas las pistas posibles. Viajó a San Luis, Missouri para ver si una joven que estaba en un convento era Marta. Fue a Texas para hablar con el dueño de un bar que escuchó a 2 personas hablar de un incendio. A Florida fue a visitar a una pariente, Jenny, que tenía hijos demasiado parecidos a los suyos. Volvió a regresar a Texas, a Houston, para investigar a una mujer que le había escrito a la familia diciendo que era Luis. Por último, también llegó una carta dirigida a Jenny con una foto de un hombre de unos 30 años que se parecía mucho a Luis, de adulto, y detrás tenía un texto críptico que decía textualmente: "Louis Souther, I love brother Frankie".
El joven, el de la foto, sí era muy parecido a lo que recordaban de su hijo de 9 años, pero nunca pudieron contactar a esta persona. Lo raro fue que estos números que te dejé aquí, esa frase inexplicable, remetían a 2 códigos postales de la ciudad de Palermo, Sicilia, en Italia. George, sin saber qué fue lo que sucedió, murió en el 68 a los 74 años. Jenny y sus hijos no bajaron los brazos y continuaron con la lucha por saber algo más. El cartelón de madera con las fotos de los chicos estuvo en la ruta hasta que Jenny falleció en el año del 89 y le encargó al resto de su familia seguir con la búsqueda. Silvia, que en aquel momento era una bebé, murió en el año 2021 y su hija dijo que le había prometido a sus abuelos que no dejaría que la historia se apagara y dejara de buscar la verdad. Y había cumplido la promesa, pero sin lograr resultados. El resto de los hermanos solo quería que sus padres y sus hermanos aceptaran lo ocurrido y pudieran seguir adelante con sus vidas, pero no lo escucharon. Que en mi opinión, la familia, los padres quisieron apostar a otras teorías que les permitieran tener la esperanza de volver a ver a sus hijos con vida y dedicaron su vida entera a esa causa. En algunas ocasiones la verdad de tan sencilla puede resultar insoportable. Así que si te gustó este misterio, no olvides seguirme en Spotify, donde subo los audios de estos videos todos los días, a Facebook, donde subo algunos fragmentos, a TikTok, donde también subo algunos shorts, y nos vemos en el próximo misterio.